Hola, buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, Lick, todo bien. Ok. Bueno, les voy a pedir que vayan empezando a iniciar su cámara. Sí, aquí, sí. Ok. Quiero hacerles una pregunta. ¿Lograron observar en el campus virtual que hoy sí aparece todo lo de la clase? Sí me gustaría que lo puedan revisar, incluso si no lo han hecho, que lo hagan en este momento, para poder corroborar que pues ustedes también ya lo pueden observar, porque en las clases de la mañana, bueno, de la tarde, mejor dicho, me dijeron que todavía no podían observar nada. Y me pueden ir siempre, como saben, pueden ir escribiendo por ahí. Ok, vamos a ir iniciando entonces. A ver, gracias a Donis, Kenia y Blanca. Los demás no han encendido todavía sus cámaras. Y les comentaba ayer, que ayer fue la primera sesión formal y también, por cierto, ya está subida el video en el campus virtual. Y les dije que es obligación el hecho de estar recibiendo clases de manera virtual, mantener su cámara encendida. Espero no tener que estárselo repitiendo todos los días. Así que ya saben que es una obligación. ¿Vamos? No se le escucha, Lick. Se le escucha entrecortado. ¿Me escucharon bien los demás o si estoy entrecortado? Debe ser el internet de la compañera, licenciado, porque, bueno, yo lo escucho perfectamente. Perfecto. Ok. Gracias. Ok. Bueno, les comentaba entonces que ya saben que es obligación el hecho de tener que mantener la cámara encendida, sobre todo en esta clase, como que es una clase general, psicología general, historia de Honduras, sociología, filosofía, etcétera. Todas esas clases todavía se mantienen ofreciendo el pensum de manera, pues obviamente todavía virtual. ¿Okay? También les subí el día de hoy, también les subí el video de la clase de ayer. Así que vamos a tener que vamos a tener, para los que no se lograron conectar el día de ayer, por favor, pónganse pilas para poder revisarlo, porque ayer hice la explicación de los puntos más importantes de revisión para cada uno. ¿Ok? Bueno, vamos a ir iniciando entonces la presentación del día de hoy. Hoy ya empezamos con información, ¿no? Con el capítulo número 1 del libro de psicología de Charles Morris. Pregunta.
¿Estamos bien? ¿Estamos viéndolo? ¿Sí, verdad? Ok. Entonces, el capítulo número 1 va a hacer referencia a la ciencia de la psicología. Vamos a tratar de ir delimitando. Y antes de poder, a ver, aquí hay una complicada. Antes de avanzar a este tema, quiero preguntarles, para ustedes, ¿qué es la psicología? A ver, Soad, ¿qué es para usted la psicología? Pues sé que la psicología es la ciencia que se ocupa del estudio de cómo funciona la mente humana y qué es todo eso del cuerpo que también hace que tengamos ciertos comportamientos, o sea, estudia también los comportamientos del ser humano. Ujú. Muy bien. Gracias, Soad. Belkis, ¿qué opina? Belkis Robelo tiene apagado el micrófono. La veo hablando, pero tiene apagado el micrófono. Belkis. Ok, perdón, Ahora no sí. me había percatado. La Adelante. psicología es el estudio científico que estudia eh, el, sí, el estudio científico que estudia el cerebro. Ok. Muy bien. Gracias, Belkis. Y la verdad es que quiero que entiendan algo. El hecho de definir la psicología es muy amplia. O sea, cubre desde aspectos como estructuras cerebrales, pero también estudia inteligencia, estudia el aprendizaje, estudia el comportamiento, estudia los trastornos mentales, estudia la psicoterapia, cómo ayudar. Si nos vamos a otros campos, podemos encontrar psicología aplicada a las organizaciones, psicología aplicada al deporte, psicología evolutiva, psicología genética. Realmente hay muchísimas carreras y muchísimos lugares por donde nosotros nos podemos ir. Sin embargo, creo que la mayoría de autores logran entender o logran aceptar que la psicología realmente es es una disciplina que busca no solamente describir y explicar, sino que en algunos casos también trata de corregir las experiencias humanas, como por ejemplo los aspectos del pensamiento, los sentimientos, percepciones, acciones humanas. Eso quiere decir desde lo que nosotros sentimos, pensamos, hacemos y finalmente cómo nos comportamos. Todo eso tiene que ver con psicología. El hecho de tratar de entender cómo surgen estos comportamientos. Sobre todo, aquí estoy hablando de una manera muy amplia, porque nosotros vamos a entender que la psicología cubre, como les decía al inicio, desde psicología militar, psicología de organizaciones, psicología de la ética, psicología fisiológica, entre otras cosas. Realmente es muy, muy amplio. Sin embargo, la mayoría de nosotros podemos coincidir en eso. Hay muchas otras descripciones, como en el diccionario de psicología de la APA, de la Asociación Psicológica Americana, que dice que la psicología es la ciencia del estudio de la mente y el cuerpo. Sin embargo, es muy simplista verlo de esta manera, porque como pueden estar observando, estas son algunas de las ramas más frecuentes, no las únicas, sin embargo las más frecuentes, como la psicología del desarrollo, la neurociencia, la psicología fisiológica, la psicología experimental, psicología de la personalidad, clínica y consejería, social, industrial y organizacional. Incluso quiero mostrarles en la página web de la APA, que es apa.org, si no me equivoco, van a encontrar, voy a mostrar, por si a alguno de ustedes les interesa esta temática, pueden ir ingresando a la página de la Asociación
Americana de Psicología y se van aquí donde dice divisions o divisiones, van a encontrar que hay 56 divisiones o áreas las cuales se pueden aplicar. Como por ejemplo, nos encontramos con la Sociedad para la Psicología General, la Sociedad para la Psicología en la Educación, Psicología Experimental y Ciencias Cognitivas, métodos cuantitativos y cualitativos, la psicología comparativa y la neurociencia del comportamiento, psicología del desarrollo, psicología del trauma, psicología educacional, psicología escolar, psicología en públicos servicios, en servicios militares, en gerontología o geriatría. Realmente hay psicología del consumidor, psicología de la rehabilitación, psicología de las adicciones. Entonces, como pueden observar, realmente el hecho de querer dividir o querer solamente explicar o decir que la psicología es el estudio de la mente y el cuerpo es muy simplista. Realmente es la ciencia que trata de explicar todas las experiencias humanas, desde la percepción hacia nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y finalmente nuestra conducta. Y estos campos son los campos más frecuentes y si lo buscamos y lo aplicamos a nuestra realidad, a nuestro contexto en Honduras, la verdad que la mayoría de las divisiones que vieron anteriormente no están, con la psicología militar, por ejemplo, o la psicología del deporte, o la psicología, por ejemplo, aplicada al envejecimiento. Hay muy pocas personas trabajando este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando hablamos acerca de aplicable a nuestro contexto, a nuestra realidad, vamos a tratar de enfocarlo en estas 7 áreas en específico. Incluso para los que están estudiando psicología, nosotros todas estas las van a, bueno, quizás por ahí la psicología experimental es muy probablemente la única que no vamos a observar porque esto implica, pues obviamente tiene otras implicaciones, sobre todo de tipo económico, el cual nuestra universidad lastimosamente no cuenta con laboratorios de este calibre o de esta magnitud. Sin embargo, vamos a estudiar, por ejemplo, a eso hace referencia a la psicología del desarrollo, que es los procesos evolutivos de crecimiento de un individuo desde el embarazo, parto, primeros meses de vida hasta su muerte. O la neurociencia que trata de explicar el funcionamiento de hormonas, neurotransmisores. La psicología experimental que trata de abrir nuevos campos en nuestra rama. La psicología de la personalidad que trata de estudiar cada uno de los rasgos y la interacción entre ellos y cómo esto se puede observar en las conductas del ser humano. O la psicología clínica y consejería, que esto está muy relacionado con la aplicación, detección y tratamiento de trastornos psicológicos. O la psicología social, que trata de explorar muchos de los componentes relacionados con masa, psicología de las masas, psicología de los grupos, psicología comunitaria. Y finalmente, la psicología industrial y organizacional, que trata de explicar, ¿verdad? y de mejorar el potencial humano dentro de las organizaciones. Incluso dentro de la facultad de psicología, nosotros tenemos 3 maestrías que son clínica, industrial y organizacional y una que se llama psicometría. Ahora bien, a mí me llama bastante la atención porque quiero que vayan entendiendo esta parte, pero quiero hacer un leve cambio. Ok, en el caso de la psicología, pues
hay 5 temas distintos que siempre van a ser, digamos, temas que causan mucho revuelo, que causan mucho interés en términos de psicología. Como por ejemplo, ¿alguno de ustedes vio la serie esta de Netflix, la de Dahmer, la de Jeffrey Dahmer, la del asesino en serie en Milwaukee? Sí, No les puedo creer. Es más, estamos empezando mal. Estamos en segundo día de clase y estamos empezando mal si no la han visto. Y si no, les voy a dejar de tarea que me vayan a ver esa serie. Es fuerte, por cierto, pero vale la pena. Inviertan por ahí. Miren, dejen de ver, yo siempre les digo esto, miren, dejen de ver Pasión de Gavilanes, Betty la Fea, cuando estaba todavía. Siempre me pareció inaudito que eso estaba siempre en el top 10 de Netflix en Honduras. Es increíble. Bueno, entonces, les voy a hacer el resumen. O a ver, ¿quién? Belkis dijo que la había visto, ¿verdad? ¿O quién había dicho que la había visto? Yo también la sí, vi. yo la miré. A ver, para escuchar voces distintas. A ver, Blanca. Así como un resumen. A ver, de lo que yo me logro acordar, profesor, licenciado, perdón, es que él lo hacía más porque tenía falta de atención de parte de sus familiares, de parte de su papá, que solo la pasaba viajando, No, de pero su ahorita mamá, que quería se tener fue muy atrás. control. ¿Quién era Dahmer? ¿Quién era Dahmer? Para los que no lo han visto. Ah, era un asesino en serie que en especial mataba a hombres, hombres de color fue lo que más asesinó. Mató 17 personas. Los, para asesinarlo primero los drogaba y se los llevaba a su departamento y les ofrecía bebidas y así. Y o sea, lo difícil porque lo que voy a comentarles pues es bien fuerte lo que les voy a decir. No solamente el hecho de asesinar, sino que canibalizaba partes del cuerpo de sus víctimas y practicaba posteriormente relaciones sexuales después de que los había asesinado. O sea, era una cosa sumamente fuerte. Entonces, Claudia. A mí por eso no me gustó. Yo solo vi hasta el segundo capítulo y no la pude ver. Sí, o sea, es muy fuerte, realmente. O sea, es sumamente fuerte la serie. Sin embargo, hicieron un excelente trabajo. Me pareció increíble cómo fueron pintando la situación de él desde su nacimiento, básicamente, porque la mala relación que tenían los padres, el hecho del abuso de sustancias por parte de la madre durante el embarazo. Bueno, entonces, ¿por qué les traigo a colación esta serie? Leo el chat lo que me pusieron por ahí. Si la miré, dice por ahí usuario de Zoom. Póngase el nombre, soy un usuario de Zoom. En el caso de de este tema en específico, ¿ustedes creen que una persona así nace o se hace? Debe ser ambas. ¿Ambas? Sí, Yo digo creo que que se hace. sí. Según lo que sé, creo que pueden ser ambas. Sí, o sea, generalmente es hacia donde apunta. Pero generalmente ahí es donde yo les quiero, ¿cómo se llama la película? Es una serie, es una miniserie de 10 capítulos. Entonces, esto que yo les acabo de plantear se basa en esta segunda disyuntiva. La genética es más importante y la herencia que la crianza o viceversa. Entonces, estos 5 temas que ustedes observan por acá son temas que constantemente nosotros los vamos a ir viendo a través de esta clase y a través del tiempo ustedes van a ir dando cuenta. O por ejemplo, pensemos, ¿por qué en Honduras? Veámoslo desde un punto de vista más amplio.
¿por qué en Honduras? O ampliémoslo un poquito más, ¿por qué en Latinoamérica las maras son una realidad? Pero usted se va a Suecia y no es así. ¿Será el individuo o será el contexto? ¿El contexto hace el individuo o el individuo hace el contexto? El individuo hace un contexto. ¿Sí? Y luego el contexto, por ejemplo, o sea, yo le voy a ir poniendo como ideas. Pero imagínense, por ejemplo, porque hay mucha gente que dice, no, que los mareros, no sé qué, que se unen y que qué barbaridad, que no deberían de pasar por eso, pero vemos un gobierno donde la corrupción es cultura, donde no hay oportunidades, donde personas se forman, no encuentran trabajos, el que tiene el conecte y el pegue en un trabajo es el que termina trabajando ahí, aunque no tenga ninguna habilidad. Entonces, si ustedes ven, es de nuevo, podríamos argumentar un montón de cosas, pero una cosa moldea a la otra. La situación moldea al individuo y el individuo a la situación. Así como en la genética y la herencia, tiene mucho que ver con la crianza y viceversa. O por ejemplo, el tema 3, de la estabilidad contra el cambio. Piensen ustedes, hace un año, ¿ustedes son iguales que como son ahora? ¿O qué tanto? Es una pregunta muy difícil. ¿O qué tanto pudieron haber cambiado de hace un año para acá? ¿Cómo lo medimos? ¿Lo medimos en una escala de 1 a 10, de 1 a 100? ¿O en cambios dependiendo de la percepción de alguien más? ¿Se han fijado de que hay gente que usted dice, a ver, vaya, con un ejemplo bien superficial? Uno les dice, no, que te ves bien flaco, no, que te ves bien gordo, no, que... Entonces, la estabilidad y el cambio también es un tema que va a estar prominente en nuestra cultura. Por ejemplo, hay personas que nosotros debemos de entender que hay ciertos rasgos de personalidad que tienden a ser estables a través del tiempo. Probablemente si usted se considera como introvertido o extrovertido, seguramente ha sido así toda su vida. Y ese es un rasgo que tiende a ser duradero a través del tiempo. A diferencia de otros, como por ejemplo, el hecho de que hay algunas personas que son, cuando me preguntan a mí, porque yo trabajo aparte de la universidad, trabajo en una escuela, entonces cuando yo veo unos niños que me los llevan a consulta, que son terribles, que saltan, que gritan, que patean, y les digo yo, es que a mí se me hace bien fácil porque así era yo. Ese era yo. O sea, no se pierda. Entonces, si tomamos las decisiones apropiadas en los momentos justos, vamos a encontrar un cambio para bien, un cambio favorable. Entonces, a lo mejor hay algunos rasgos que en este momento usted están presentes en su vida, pero probablemente más adelante van a cambiar. Otro tema que es la diversidad versus la universalidad. Somos tan individuales como lo somos dentro de un contexto social. Y este está muy relacionado con el eje 1, que es el tema de individuo-situación. O, finalmente, el eje 5, que es mente versus cuerpo. Hay muchos estudios hablando, miren, yo le voy a hacer muchas recomendaciones de Netflix, así que espero que la vayan apuntando. Pregunta en el examen 3, hay un examen 3. ¿Cuál serie vio y cuénteme qué episodio le gustó más? No sé, puede ser, tal vez, nunca lo he hecho, pero... Otra serie, hay una serie muy buena que se llama, o sea, literalmente se llama, la serie se llama Drogas. Pero lo interesante de esto es que muchas de las drogas, como el LSD, la utilización de hongos, ahorita yo tengo un amigo en Canadá que él me dice que eso es algo que se está utilizando mucho y son estudios experimentales en los cuales a la persona se le administra una dosis
de la sustancia que sea de su interés, y en muchos casos tienden a tener sesiones de psicoterapia muy buenas y resolver traumas de la infancia. Y es bien interesante porque hay muchas personas que dicen o por ejemplo, la utilización de ciertos hongos alucinógenos para disminuir el dolor. Eso es algo que está muy frecuente. Entonces hay gente que dice, no, que eso es mental, o no, que eso es físico, porque las sustancias estas en específico apuntan de repente hacia un área acerca del dolor, que incluso eso lo vamos a ver cuando hablemos de sensación y percepción. ¿Estamos dudas sobre estas disyuntivas o temas de interés que vamos a tener en la psicología? ¿Clarísimos? Sí. Muy bien. Avancemos entonces al siguiente punto. Quiero entonces hacer énfasis en que la psicología no busca solamente la descripción del comportamiento. Nosotros como psicólogos vamos a tratar de, y esto va por pasos. Nosotros intentamos explicar la conducta. En algunos casos vamos a tratar de predecirla y finalmente modificar. A ver, ¿quién es fanático? A ver, voy a cambiar mi pregunta. A ver, Naidi, ¿está por ahí? La veo. A ver. Sí, Naidi, ¿cuál es su comida favorita? mi comida favorita, Ujú. las alitas de pollo. Y yo que no he cenado todavía, pero bueno. A ver, imaginemos lo siguiente. Si usted está en un lugar en el que venden alitas de pollo y venden cualquier otra comida, ¿qué es lo más probable que usted compre? Otra comida para saber cómo es. No, pero imagínese que ya las probó, ya es un restaurante que usted frecuenta. Ya ha probado todo y su comida favorita es alitas de pollo. ¿Qué es lo más probable que ocurra la próxima vez que va a ir ahí y que pida algo de comer? Las alitas. Estamos explicando que su comida es preferida, son las alitas. Predecimos que muy probablemente la conducta que va a tener cuando vaya de nuevo va a ser que la repita. Comprar Pero lo mismo. imaginemos que un día le caen mal y le causan una indigestión de 3 días de no salir de la casa. Ya no la sigo comiendo. Cuando piense en ellas, ya no va a querer y por ende modificó su conducta. ¿Cierto? Voy a comer otra cosa. Exacto. O a decir, ya no quiero comer más de este lugar, por ejemplo. Entonces, gracias, Naidi. A ver, con este ejemplo así como muy simple, quise explicar esto. Porque en el caso de nuestra conducta, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento son, en algunas ocasiones, conocidos como hábitos, ¿sí? Hay muchas personas que tienen hábitos relacionados con la alimentación, hábitos relacionados con el ejercicio, etcétera, etcétera. Y también hacia el otro lado, es correcto, malos hábitos de alimentación, malos hábitos de ejercicio. Ahora pensemos específicamente relacionado con una persona que está teniendo un trastorno en específico, como ansiedad o como depresión. Para poder entender qué es la depresión, yo necesito explicar qué ocurre. Y en el caso de la depresión, es un trastorno multifactorial. Se debe, por ejemplo, a mal funcionamiento de neurotransmisores, que lo vamos a ver en el próximo capítulo. Vamos a ver que hay mal funcionamiento de hormonas, hay una tendencia cognitiva a generar ciertos patrones de pensamiento, de conductas. Al mismo tiempo, a nivel de situación, probablemente haya una pérdida de por medio, un duelo,
puede ser que haya una pérdida de trabajo, una pérdida económica, etcétera, etcétera. Esa es la explicación. Por ende, si nosotros nos encontramos ante una persona con depresión, lo más probable es que sea un individuo que no disfrute de las relaciones sociales, que tenga patrones de alimentación y sueño alterados, que pase triste probablemente la mayor parte del tiempo. Y esa es una predicción de conducta. Pero también queremos modificarlo y vamos entonces a utilizar diversas técnicas para romper estos patrones de pensamiento y ayudarle a mejorar en algunos hábitos para tratar de erradicar entonces la depresión. ¿Sí tiene lógica lo que acabamos de comentar? ¿O alguien tiene alguna duda hasta ahorita? ¿O todavía dejo que se termine de asentar la información? Ok. Sigamos por acá entonces. Cuando veamos un poquito de la historia en el siguiente capítulo, vamos a ver que la psicología, hay una disputa bastante fuerte porque los inicios de la psicología, hay muchas personas que plantean que la psicología es una ciencia como tal, pero otros plantean que la psicología se desprende de la filosofía y el estudio del ser humano. Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, yo quiero explicarles si realmente, y quiero colocarlo esto como una pregunta, que si ustedes consideran que la psicología es una ciencia. Y regresándonos a secundaria, ¿qué hace que algo sea una ciencia? Pregunta a Jorge Luis Salinas. Tiene que haber ahí presencia masculina también. Hola, buenas noches. Noches. Bueno, la ciencia es la que estudia de la psicología. Pero ¿qué hace que un campo o algo se convierta en ciencia? Bueno, creo yo que se convierte cuando uno ya... Ay, se me fue. A ver, aquí lo estoy poniendo en rojo. Lo que convierte a todo este proceso es el método científico. ¿Ustedes recuerdan los pasos que nosotros, que les explicaban en secundaria? Creo que esto se miraba en biología, si no me equivoco, que hablaba acerca de que el método científico es aquella serie de pasos sistematizados que nos llevan a comprobar una hipótesis, que nos llevan desde cómo nos ideamos una idea, perdón por lo repetitivo, desde que generamos una idea hasta la comprobación de esta idea. Por ejemplo, ahorita con todo este tema de Suyapa, yo dije, bueno, a ver, estamos en 25 de enero, a una semana de lo de la alborada y todo eso. Fijo, toda esta semana, dije yo, va a haber caos vehicular. Y aparte de eso, más sumarle hoy lo de la elección de la corte, calles cerradas en el centro, etcétera, etcétera. Yo dije, si yo no salgo a X hora, no voy a llegar al lugar a donde voy. Y eso pasó. Me planteé una hipótesis, la cual encontré los medios para poder comprobarla y finalmente sacar mis conclusiones. Eso en pasos muy sencillos es el método científico. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de llevarlo esto al método científico en una ciencia, vamos a tener que aproximarnos para poder entonces obtener datos, generar una teoría que explique estos datos, producir hipótesis comprobables que están basadas en esa teoría y comprobarlas. Lo que nosotros acabamos de hablar. Necesitamos generar un cuerpo de conocimiento. Y esto lo vamos a ver a través de todos los temas. Por ejemplo, el aprendizaje se explica a través del condicionamiento clásico, el cual dice que cuando nosotros tenemos una conducta, la cual es reforzada, muy probablemente esa conducta se va a repetir.
¿cierto? Si yo le digo, por ejemplo, a usted, el próximo que me conteste o que participe en clases va a tener un puntito extra cada vez que me participe, no se callaría nadie. Absolutamente nadie. Todo el mundo estaría hablando. Esta clase sería un conversatorio. Entonces, esa es la teoría, la cual ha sido comprobada muchas veces. Y eso ha generado entonces un proceso de una teoría que lleva la tarea de explicar el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, el método científico va a utilizarse para describir, entender, predecir y finalmente obtener un grado de control sobre el objeto de estudio, sea lo que sea que estemos hablando: motivación, emoción, lenguaje, aprendizaje, cognición, personalidad, entre otras cosas. Y finalmente, el producto posterior que nosotros obtenemos a través del método científico es una teoría, la cual plantea que son supuestos interrelacionados que van a permitir utilizar el razonamiento deductivo para formular hipótesis comprobables. Por ejemplo, usted viene y está en su casa y está cocinando. Si usted se quema, usted ya sabe que si vuelve a tocar la hornilla, se va a quemar, pero solo si la hornilla está encendida. ¿Cómo aprendemos esto? ¿Cómo llegamos a estos procesos? A través de, en muchas ocasiones, ensayo y error, prueba, hipótesis, genero hipótesis. Finalmente, cuando nosotros generamos esto, nos va a permitir que sea una organización coherente, orientadora y provocadora. ¿Y a qué me refiero con provocadora? Con que le lleve a usted a estimular este proceso de aprendizaje y este proceso de desarrollo. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, licenciado, sí. Gracias, Libet. Ok, vamos a ver. Pararam, pam, pam. Ok. Voy a darle, faltan 8 minutos. Voy a empezar un poquito de historia. Entonces, en el caso de la psicología, generalmente la mayoría de nosotros asociamos al padre de la psicología con este señor. Para casi todo el mundo. Y para los, ¿quién está? Para que me vaya escribiendo al chat. ¿Quién está estudiando psicología aquí? Me vaya escribiendo en el chat. Todo el mundo tiene una fase ahí que se enamora con Freud. Bueno, y de ahí se van a ir dando cuenta los de psicología que su teoría no era tan, la que sí es muy aplicable. Sin embargo, ya es una teoría bastante de antaño, cerca de los 1890, 130 años aproximadamente. Pero si nosotros pensamos en el padre de la psicología, tenemos que apuntar a este señor de origen alemán que se llama Wilhelm Wundt. Él en 1879 desarrolla el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, Alemania. Lo interesante de esto es que en aquel momento no se consideraba como psicología, obviamente, porque no había nacido. Por ende, se hablaba mucho, porque todos ellos eran de origen, o mejor dicho, de formación en medicina, ¿no? Por ende, cuando se hablaba de cada uno de ellos, se pensaba automáticamente en la formación de elementos de tipo médico. Eso realmente
Ok. Claudia dice, a mí aún no me aparece la clase en el campus. Esperemos a mañana. Si no le aparece todavía mañana, se queda un ratito y me vuelve a recordar para agregarla manualmente. Sí, manda el mensaje porque no le escuchaba nada, entonces no me aparece, estoy en el campus y me aparece la de las 6 de la tarde, pero como a esa hora yo creí que era presencial, entonces solo esa me aparece, la de las 6 de la tarde, pero la cancelé porque a esa hora salgo de la U No, pero espere para poder todavía llegar aquí a las 7 y entrar a porque esta, pero esa aún no me sale. está medio loco el campus. Dele chance mañana, igual Blanca, igual Ajá. Y también no sé si hay grupo de WhatsApp para que me puedan agregar, por favor. alguien por ahí ve si puso al inicio, si podían mandar el chat. Aquí al chat, por favor, manden de nuevo el enlace del grupo para que se puedan ir añadiendo. Licenciado, que mande los números de teléfono, yo los agrego así de un solo al... Ok, súper. Gracias, Lilibet. Ok, volviendo al tema de los inicios de la psicología. En el caso de donde nace este primer momento es en 1879 con Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt era de origen alemán y realmente la psicología como nace a partir de la experimentación. Incluso vamos a ver más adelante algunas corrientes como el funcionalismo y el estructuralismo, que son corrientes de tipo filosófica, dan mucha forma al proceso de formación, al proceso del nacimiento de la psicología como ciencia. Incluso lo interesante de esto es que la psicología en aquel momento no se veía como una forma de tratamiento, sino que más bien era una manera muy específica de dar a conocer ciertos patrones de comportamiento, incluso muchas actividades como la hipnosis, como la utilización de ciertos tratamientos que en la actualidad se considerarían inhumanos, se aplicaban en aquel momento. Incluso, chica, a mí me debería de contratar Netflix, por lo menos darme ahí un billetío, porque hay una serie también de Freud que se las recomiendo que la puedan ver. Creo que todavía está en Netflix. Y si no, creo que la pueden encontrar en YouTube. Así que, ¿vamos bien? ¿Todos claros hasta este momento? Ok. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, pero antes que se me vaya a olvidar, les voy a mandar en este momento la lista de asistencia. Para que ustedes se puedan anotar. ¿Ok? Por ahí les mando el forms y se van a anotar. Para los que todavía no les aparece en campus, demos un chance a mañana. Si todavía no les aparece mañana, se quedan al final de la clase para poder agregarlos de manera manual. De lo contrario, si ya se firmó y ya logró, nos veremos mañana en hora clase. Gracias y feliz noche. Buenas noches, licenciado. Gracias. Que no se desconecten, porfa, que no he terminado los compañeros no he terminado de anotar los números. Entonces, si me permiten, que no se vayan a desconectar, para que no se me vaya a perder la lista. ¿O le saco una captura de pantalla tal vez? Sí, ahorita. Ok. Es que estoy en la compu, entonces voy a tomarle una foto. Una foto o una captura de pantalla.